Jin-Dog es el rapper agresivo y oscuro, también reflexivo, que se ha convertido en la figura más importante de la escena hip hop en Osaka. El nombre Jin-Dog surge de mezclar los nombres de la raza canina tradicional coreana Jin-Do y Snoop Dogg. Bienvenido a Asian Music JP de Fer. Hoy, You Don't Know. Jin-Dog es muy conocido por tener, en general, un sonido bastante hardcore. Al principio de su carrera, influenciado por el rap old school de los 90, y a medida que han ido pasando los años, la influencia del trap ha sido cada vez más notoria. Pero lo que realmente ha trascendido es la fuerza de sus directos. Adrenalina pura. Lo he dicho bien, por fin. Pues eso, ¿no? Muchísima fuerza, muy agresivo, lo da todo en sus directos y canaliza muchísima energía a través de la música. Rap agresivo. El tema que vamos a ver hoy, You Don't Know, es el tema principal de la Extended Play del mismo nombre del año 2021. Es un recopilatorio de historias y experiencias del propio Jin-Dog, que tiene bastantes cosas. En Nito Tokyo o Nit Tokyo, un canal de YouTube con vídeos muy cortos, con preguntas a personas relevantes de la escena hip hop de Japón, le preguntaron a Jin-Dog en qué canción había puesto sus versos más auténticos, y él respondió que en You Don't Know era donde había volcado mayor sinceridad, mayor realidad en la letra. El vídeo es en blanco y negro con un contraste bastante alto, y en él veremos a Jin-Dog, digamos, en un día cualquiera, un día de no hacer mucho realmente, y le veremos paseando por el barrio y tal, con su gente, todo bastante serio, un tono un pelín crudo, un pelín dramático, y escenas que nos presentan un Japón alejado del glamour al que estamos acostumbrados los europeos que miramos Japón con ojos de turista. Y musicalmente es trap, con su autotune, con su charles durante toda la canción, y con un eco, o sea, la pista de voz de Jin-Dog está duplicada, con una especie de reverberación importante, es un eco, tiene como un segundo de retraso y está permanentemente durante toda la canción, lo que genera una sensación extraña, a veces hasta caótica cuando Jin-Dog acelera un poco, y creo que en general funciona porque provoca cierto desasosiego, que si no me equivoco un poco es la intención del vídeo. Y aparte está la habilidad de Jin-Dog al ir cambiando de velocidad, cambios de ritmo, su flow es muy consistente y eso, ¿no? Él imprime mucha fuerza en determinados momentos y se nota. Vamos a ver el vídeo y a deprimirnos un poco. Auricular y tic-tac. Blanco y negro. Uy, uy. Mucha imagen. Luego ese es Jin-Dog, lógicamente. ¿Veis? La calle, tatuajes, la peña en el parque. No ha empezado la canción, ¿eh? Jin-Dog haciéndose un mai, seguramente. Voy a vapear. No os enfadéis. Ahí viene, Jin-Dog, You Don't Know. Hay como ruido de disco viejo, ¿no? Ahí ha entrado el charles. ¿Veis que es consistente? ¿Veis ahí esos cambios?
らないほとんどだけど絶えず口が減らない増えてくタバコとごちゃってる環境できない勉強夢なんか向こう別にそれがよな愛に犯したあいつが飛んだ本当に大きく話本当にどいつもこいつも誰かのせいにしてばかり離れ離れなってもう気持ちはいつも同じどいつもこいつも知った顔ばっかで何もわからないなんだか地元の外に出たらみんなの視線がやたら冷たいあいつがどうとかこうとか俺にほざいてきたこと俺忘れないあの人言ってたよしとけ半端はだから俺は私変わったわないまた方人がたくさんいるんだお前ねえかと遊ぶ暇はない The bitch goodbye Se pinta las uñas. Las 5 o las 10. Ya me cae bien. Más bien, solo por eso. Esos subidones que pegan. Hay que ser Shin-Dog para que te quede bien una tirita tocha aquí en el pómulo. Hay que ser Shin-Dog. Ese pelo, qué cabrón. Yo llevaba el pelo largo, pero ya veis la materia prima. Bien. You don't know. Obviously, lo que es la vida nos saca. Muy bien, BPM Tokyo, BPM Plus Asia. Hybrid Entertainment. Muy bien, me ha gustado mucho. Si no, no lo traería. Me he gustado un poco y he hecho un pequeño análisis del vídeo. Veamos si lo que digo tiene sentido. Bueno, el vídeo empieza con una escena en el mercado. Para mí esto está asociado al momento de la mañana, al momento del día temprano por la mañana, que es cuando los mercados empiezan a prepararse, ¿no? Luego vemos un cartel de Tsuruhashi-eki, es decir, la estación de Tsuruhashi, lo que nos sitúa ya en un lugar geográfico, Osaka. Luego vemos a Shin-Dog, que está en un interior, no está en ese exterior que nos han enseñado del mercado, sino que él está en un interior, vemos como hay cierta sombra encima, él se está fumando un canuto tranquilo en casa. Aún no ha salido. Luego volvemos a ver movimiento de gente, motitos para aquí, gente para allá, tatus en el parque, quiere decir que la gente chunga también está en movimiento. Todo está en marcha. Vemos preparar comida, o sea que se llega al mediodía, ya hemos pasado toda la mañana. Incluso vemos un reloj que marca las 4:20, minuto arriba, minuto abajo, es decir que ya ha pasado el mediodía y a las 4:20, ¡pum!, empieza la canción. Entiendo que Shin-Dog se ha pasado toda la mañana en casa, tranquilo, a su bola, con sus flies, y pues después de comer es cuando sale a la calle. Y a partir de aquí le veremos o en el estudio cantando o en la calle paseando con su crew detrás, su crew de como 25-30 tíos, o en el parque, con la misma crew pero ya sin pasear. Habría sido genial que el videoclip terminara siendo de noche, pero no. La letra empieza diciendo: lo juro por Dios, no lo sabes. Yo diría que más bien eso es literal, pero sería como: juro por Dios que no tienes ni puta idea. Bueno, luz roja giratoria. Policía. No. Ambulancia y bomberos no. Policía. Llené mi estómago en el parque por la noche con mis amigos. Comí algo con mis colegas en el parque anoche, sin más. Tama de novento. Esa parte que la primera vez que lo dice no, pero la segunda, Tama de novento, lo utiliza para subir, muy guay. Bueno, pues Tamade es un supermercado de Osaka muy famoso y muy barato. Y bentó son estas estuches, fiambreras, cajitas con la comida bien puestita y muy mona. Son los típicos bentós que vemos, pero claro, el bentó de Tamade, que es lo que significa Tamade no bentó, pues es un bentó menos cuco, más funcional y también con la calidad de la comida pues justita, ¿no? O sea, una comida barata. He visto el fondo con mis ojos. La pobreza no ganó.
Me gusta esta expresión de la pobreza no ganó porque nos presenta a la pobreza como algo con lo que hay que batallar, algo a lo que hay que ganar, y ganar a la pobreza es simplemente sobrevivir, pero así viven la pobreza las personas que están sumidas en ella. Tienen que luchar cada día contra la pobreza, hay una batalla, por lo tanto, la pobreza no ganó. Es una forma muy chula de decir he llegado hasta aquí a través de una serie de dificultades económicas y sociales muy importantes. Luego en el estribillo sigue con este tema de la pobreza, de pues las dificultades, y sobre todo subraya la idea principal es no tienes ni idea. Si no lo vives, si no has estado aquí a mi lado, no sabes lo que yo he vivido, no tienes ni idea. En ese sentido, correcto. Y es que Jin Dok es un japonés hijo de coreanos, cosa que le marcó mucho durante su infancia. Y a los 10 años, la familia se mudó a Corea. A Jin Dok le metieron en una escuela americana donde sufrió bullying por ser japonés. Empezó a escuchar hip hop a raíz de la influencia de su hermana mayor, 14 años mayor que él. Imaginaos la soledad de ese niño. Quiero decir, tener un hermano 14 años mayor es como tener un segundo padre o un tío o algo por el estilo. Yo lo sé porque mi mujer se lleva 7 años con su hermana y siempre comentamos que crecieron casi como dos hijas únicas en la misma casa, porque claro, la diferencia de los mundos en los que viven, pues una chica de 17 años y una niña de 10, pues evidentemente es abismal, no pueden compartir nada. Pues imaginaos, solo son 7 eso, pues imaginaos el doble. O sea, la hermana tenía 24 años cuando él tenía 10. Es una locura. Estuvo en Corea hasta que le echaron del instituto y a los 18 años se volvió a Japón para terminarlo allí. Durante toda esta época rapeaba un poco en broma, así por jiji jaja entre colegas, pero en 2011 fue a un concierto de Anarchy que le impresionó tanto que empezó a tomárselo más en serio. Incluso en 2012 logró debutar con una extended play, Welcome to Bang Bang IKN, pero cometió un error personal, según sus propias palabras, que le tuvo apartado de la música durante 3 años, que se tiró currando como limpiador en un Love Hotel. Ya sabéis lo que se va a hacer a un Love Hotel. No a darse besitos, ni a jugar al ajedrez. Las cosas que tiene que limpiar un limpiador de un hotel de estos, ¿no? Tras estos años apartado, conoció a Yang Yujiro, un rapero de Osaka, y juntos fundaron la Hybrid Entertainment, una crew / sello que utiliza el Blueberry Studio de Yang Yujiro para producir música. Y así fue como Jin Dok volvió, con el First Hide y el Second Hide, mixtapes que sacó en 2015 y 2017 respectivamente, que ya tenían una influencia muy clara del trap. En 2018 llegó Psycho, un single que fue su primer pelotazo potente. Y en 2019, un álbum doble, es decir, con 2 discos, Sad Jake y Mad Jake, que tuvo tantísimo éxito que han pasado a llamarle Sad Mad Jake. De hecho, su Insta es @sadmadjake. Con todo esto, Jin Dok se ha convertido en una especie de artista de culto. Se lo rifan para las colaboraciones. A mí no me gusta todo lo que hace, pero lo que me gusta mucho. Y por hoy, ya. See you next time.